Gloria a Dios, que Dios los bendiga a cada uno, hermanos y hermanas. Amén. Es una bendición el poder estar acá en este lugar y poder exaltar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Es un privilegio hermoso que el Señor nos concede para poder venir y poder presentarnos delante de su presencia en esta tarde. Amén. Y qué bueno es el Señor que acá nos tiene una vez más en su presencia, con el propósito de venir a adorar, glorificar y exaltar y engrandecer su santo y bendito nombre. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, y yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros el día de hoy. Amén. Amén. Dios ha guardado nuestra salida y nuestra entrada y ha sido fiel con cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que nadie puede decir de que no, yo lo hice todo por mí, porque la verdad que solo Dios es el que hace las cosas por cada uno de nosotros. Vaya al libro de Hechos y vamos a estudiar hoy algo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y yo lo invito a que en esta noche pues usted pueda meditar juntamente con nosotros lo que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nuestro Dios es fiel y, como yo siempre lo digo, el Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Todos los días. Yo cuando me pongo a pensar en las maravillas que Dios hace, a pesar de que son situaciones a veces un poquito que nosotros no podemos entender, porque pensamos o decimos a veces, ¿y por qué pasarán estas cosas? ¿O por qué me sucede a mí ciertas cosas? Pero todo es plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, y muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios pueda ser más fuerte. Amén. Cada día. Sí, amén. Pueda ser más fuerte. Yo me puse a pensar un momento al respecto de un versículo de la palabra del Señor donde decía de que Dios permite situaciones difíciles en la vida de sus hijos, y en las epístolas del apóstol Pedro, ahí cuando nosotros leemos nos damos cuenta que ahí muchas veces el apóstol Pedro menciona que el cristiano tiene tribulaciones, tiene situaciones difíciles. En las epístolas nos damos cuenta nosotros de que hay mucha advertencia o alertas que Dios trae para la vida de cada uno de nosotros a través de sus siervos. Amén. Y una de ellas es que nos menciona las escrituras que nosotros vamos a pasar por situaciones, y es porque Dios así lo permite, con el fin de que el cristiano o el discípulo de Cristo pueda permanecer siempre su confianza puesta en Dios. Amén. Y yo creo que es una de las razones por las cuales nosotros quizás hemos pasado por ciertas circunstancias, pues es porque Dios quiere enseñarnos algo para cada uno de nosotros. Y al final del proceso, como muchos lo decimos, cuando vemos el final del camino y vemos aquella luz o la esperanza que andamos esperando, nos damos cuenta nosotros que es Dios el que obra a favor de la necesidad que nosotros estemos pasando. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Y hoy vamos a meditar un momento, vamos a hablar un poquito acerca de algo muy especial que en nosotros se manifiesta todo el tiempo en la vida de nosotros los cristianos, y es el favor del Espíritu Santo. Amén. Para nosotros, el favor del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Vamos a leer para poder nosotros comenzar esta noche el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando lo tenga me dice amén. Luego vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para pedirle al Señor que Él ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos, del verso 1 al verso 4, dice: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que nos das y la bendición que nos concedes de estar reunidos en esta noche, en este lugar. Quiero darte gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo que redarguye nuestro corazón y nos motiva y nos hace sentir esta necesidad de venir a este lugar y poder aprender de tu palabra, de poder venir y presentarnos delante de ti a través de nuestra oración, de poder tener el privilegio hermoso de abrir nuestros labios y poder cantar para darte alabanza y adoración a tu nombre. Yo quiero darte gracias, poderoso Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por fortalecer nuestra vida espiritual. Quiero darte gracias por cada familia representada en esta hora, en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande. De igual manera te pido, mi Dios, y te doy gracias por la familia que nos ven a través de este medio de comunicación, allá en sus hogares, en cualquier parte, en cualquier lugar, Señor, donde no sabemos nosotros, pero yo sé, mi Dios, que así como estás con nosotros en esta hora, tú estás allá donde ellos se encuentran. Padre, trae bendición de lo alto para cada vida, para cada familia. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder recibir tu palabra en esta hora de la noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Amén. 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 Vamos entonces en esta hora de la noche a hablar acerca de cómo Dios es tan maravilloso con cada uno de nosotros, que de una manera tan especial nos ha dejado a ese compañero tan especial que nosotros tenemos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, la cual es su Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. El hombre tiene dos grandes necesidades espirituales, y yo creo que cada uno de nosotros en el principio, en el comienzo de nuestra vida cristiana, vivimos y aún muchas veces seguimos necesitando estar viviendo con esta necesidad espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Y una de esas grandes necesidades que había en la vida de cada uno de nosotros es el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. En el momento que alguien vino y se acercó a nosotros y nos hizo recibir el mensaje de Jesucristo para salvación de nuestra vida, hubo algo que redarguyó nuestro corazón y nos hizo sentir que había una necesidad de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y esa necesidad que hubo en nuestro corazón fue un sentir que el Espíritu Santo nos llegó a percibir en el corazón de cada uno de nosotros. Y la otra, porque le decía que hay dos necesidades en la vida espiritual del hombre natural, y la otra es la necesidad de la bondad de Dios para nuestra vida. Amén. Cuando vivíamos sin Dios, sin esperanza, nosotros no sabíamos, solo sabíamos de que Dios existía, pero muchas veces de nosotros ni siquiera pasó por nuestra mente esta palabra de reconocer que Dios era tan bondadoso que quería un día que nosotros lo reconociéramos a Él y que pudiésemos venir ante su presencia y pedirle perdón por nuestros pecados y recibir así la respuesta a través de la bondad de Dios, el perdón de nuestros pecados. Conscientes o inconscientes, nuestro ser interior
ansiaba estas dos bendiciones tan especiales que hoy, por gracia, cada uno de nosotros ya lo recibimos. Amén. El perdón de nuestros pecados. Y aparte del perdón de nuestros pecados, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento fue abierto de tal manera que comprendimos acerca de la bondad de nuestro Dios. Y sabe que el que abrió nuestro entendimiento, el que nos dio la capacidad de ver y darnos cuenta de estas bendiciones, fue el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanito. Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ese día, el Espíritu Santo ha estado con nosotros siempre. Sí, amén. En ningún momento nos ha dejado. Nosotros somos los que muchas veces, inconscientes o conscientemente, a veces nos hemos apartado y nos hemos alejado. Y hemos sentido ese vacío en nuestro corazón. Hay una necesidad, y ha habido siempre esta necesidad en el corazón del ser humano, de ver y de reconocer que Dios perdona nuestros pecados y que Él es bondadoso con cada uno de nosotros. Sí, amén. Hay ocasiones en que el hombre clama por ambas cosas, aun cuando en su inquietud o confusión o soledad o temor y presiones de la vida, clama a Dios. Amén. Y muchas veces quizás nosotros pasamos por esas situaciones en donde ya no hallábamos qué hacer. Y a veces Dios permite estas situaciones de traer presión en la vida del ser humano, de permitir situaciones en la vida del ser humano para que así el hombre alce sus ojos a los cielos y clame misericordia a Dios. ¿Y sabe cuál es algo maravilloso en todo esto de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? Es que Dios nos escuchó. Es que Dios escucha siempre el clamor, el grito de auxilio de cada persona que clama para pedir ayuda. Y este clamor que presentamos delante de Dios muchas veces es para pedirle perdón por nuestros pecados. Y dice que ese clamor que todo ser humano hace a pesar de que aún no tenga a Cristo en su corazón como su Señor, el Señor escucha esa oración. Pero hay oraciones que muchas veces el Señor no lo escucha hasta que el hombre reconozca la necesidad del perdón de sus pecados y de recibir la bondad de Dios. Entonces Dios comienza a obrar en todas aquellas más necesidades que nosotros tuvimos alguna vez. Yo no sé cuánto de nosotros vivimos una vida quizás de confusión, una vida de soledad en nuestro interior, una vida de temor en nuestro corazón, una vida en donde muchas veces nosotros no hallábamos la solución a nuestros problemas. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Fue lo que muchos de nosotros tomamos esa buena decisión de clamarle a Dios, de suplicar misericordia, y Él nos escuchó. Y no solamente escuchó nuestro clamor, nos dio el perdón de nuestros pecados, y la respuesta que cada uno de nosotros recibimos fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, amén. Dios envió a este mundo a su único Hijo para morir por nuestros pecados y lograr nuestro perdón. Y esto para nosotros es un don, el don divino de la salvación, la cual hoy en día, que por su gracia nos permite a cada uno de nosotros venir confiadamente delante de su presencia.
Y el que nos impulsa a cada uno de nosotros, el que nos da el incentivo en nuestro corazón de venir ante su presencia cada vez que venimos a este lugar para adorarle, es su Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. Y fíjense que si nosotros nos damos cuenta, el diablo está logrando su objetivo en mucha gente hoy en día. Otra de las estrategias que Satanás está usando para tener a la gente es a través del entretenimiento. Y lamentablemente muchas personas están siendo redargüidos por el Espíritu Santo para darse cuenta del error que muchas veces se comete en la vida del discípulo, del cristiano. Pero el enemigo ha cegado la mente y el corazón del hombre, haciéndole creer o haciéndole pensar que lo que el hombre o que la mujer hace es correcto. Y cuando en la palabra del Señor nos damos cuenta nosotros de que Jesucristo fue muy claro al enseñarnos a cada uno de nosotros que nuestra confianza, que nuestra mirada debe estar siempre en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Y que la única voz, que el único que nosotros debemos escuchar en nuestra vida como discípulos de Cristo es la voz del Espíritu Santo. Sí, amén. La voz del Espíritu Santo, que desde el comienzo de la iglesia, como lo leímos en el libro de los Hechos, Dios abrió esa puerta, esa bendición de poder tener con nosotros el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Allá en el libro de los Hechos que nosotros leímos, eso se habla ahí al respecto del comienzo de la iglesia y cómo Dios cumplió su promesa hecha a su iglesia. Y desde ese entonces el Espíritu Santo ha estado siempre con la iglesia primitiva, con la iglesia de nuestros tiempos, y seguirá estando hasta el momento que Cristo venga por su iglesia. Y Él es el que se encarga de redarguir nuestro corazón y hacernos sentir la necesidad de estar siempre en comunión con Dios. Porque el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros podamos valorar este don inefable que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros a través de la salvación. El don de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dicen las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 9 verso 15, si usted quiere ir conmigo a las Escrituras, se va a dar cuenta que Pablo lo llamó el don inefable de Dios para cada uno de nosotros. Y es el tener la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando el Señor perdonó nuestros pecados, limpió nuestro corazón, empezó a restaurar nuestra mente y nuestro corazón, fue porque Él puso en nosotros su presencia, su Espíritu Santo, el que nos alienta, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos restaura y el que nos guía a toda verdad, dice su palabra. Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro. Pero Dios también escuchó nuestro segundo clamor. El primer clamor fue el pedirle a Él que perdone nuestros pecados. Y luego Él escuchó nuestro segundo clamor, el clamor que pide bondad de Dios para nuestra vida. Y su respuesta fue el día del Pentecostés, la cual nosotros vimos lo que dice en el versículo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dios no quiere que nos alegremos a Cristo por fe, que nos alleguemos a Cristo por fe, y luego vivamos una vida otra vez derrotada,
desalentada, desahuciada o decepcionada. No, porque eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que nosotros recibamos a Cristo, que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero el propósito de Él es para que nuestra vida sea diferente cada día. Por eso en las Escrituras nos habla de la necesidad de revestirnos de la armadura de la fe. Y no solamente nos habla de la necesidad de revestirnos de la armadura de la fe, sino también nos habla de la necesidad de nosotros dar el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y luego volvamos a vivir una vida como lo vivíamos en el pasado. Y la manera para que nosotros podamos vivir una vida diferente después de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y muchos de nosotros lo hemos experimentado, fue haberle dado lugar al Espíritu Santo, que Él sea nuestro guía. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros comenzamos a ver que todo aquello que lo vimos anteriormente, en donde nos habla que vivíamos una vida llena de opresión, de tristeza, de duda, de dolor, de miedo, de temor en nuestro corazón y muchas otras situaciones que vivíamos en el pasado, el Señor comenzó a cambiar todo eso en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comenzó a regenerar en nosotros todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. Y muchos de nosotros hemos experimentado estas situaciones en nuestra vida, y fue porque nosotros le dimos al Espíritu Santo la libertad que Él comenzara a trabajar en nuestros corazones y hacer de nuestra vida una vida diferente. Eso es el propósito por la cual Dios escucha nuestras oraciones, porque Él es bondadoso con cada uno de nosotros y Él conoce nuestras debilidades. Él conoce que somos seres humanos. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 11 al 12. Todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Y ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene un propósito en nuestro corazón. Según de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Ahí vemos nosotros que la palabra del Señor dice que Dios quiere cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y todo propósito de bondad, imagínense ustedes, el propósito de Dios en nuestra vida es un propósito de bondad, es un propósito de misericordia, es un propósito para que en la vida de cada uno de nosotros, dice la Escritura, que toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. O sea que el propósito de Dios al permitir que el Espíritu Santo venga renovando, venga cambiando, ahí venga transformando nuestra vida cada día, pues venga quitando en nosotros todo aquello que a Dios no le agrada, es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Por eso debe haber una necesidad en la vida de todo discípulo de Cristo, de todo cristiano, de anhelar el Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, de desear la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de decirle al Espíritu Santo que donde quiera que nosotros vayamos, que donde quiera que nosotros estemos, que Él esté con nosotros. Porque si nosotros tomamos esta acción de cederle a la presencia de Dios toda nuestra voluntad, nuestra vida va a ser una vida diferente. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal en medio de este mundo sin sabor.
Un comentarista decía en cuanto a la sal en el pasado, nuestros abuelos, yo vi todavía a mi abuela hacer eso que dice este comentarista. Compraban la carne por cantidad, y como no había refrigeradoras como hoy, que usted agarra el paquete de carne, lo corta, lo parte, lo prepara y ponga la refri, ¿verdad? Antes no había eso. Mi abuela hacía que compraba la carne, y todo el pedazo de carne de res o de lo que sea lo untaba con sal, toda la pieza de la carne, y luego le metían un gancho y lo colgaban, ahí se quedaba colgado. ¿Y sabía usted que cuando la carne estaba en ese proceso de cubierta con la sal, primero no se le acercan las moscas? No se acercan las moscas. Segundo, la carne no agarra mal olor. La carne no se pudre. La carne se mantiene hasta el día, y puede pasar semanas la carne colgada y no se arruina, y luego su abuela viene, lo corta, lo parte, le pone las verduritas y todo, y se toma usted un caldo de res como que si ayer hubieran matado la res. ¿Y sabía usted de que la sal, cuando Jesús hablaba de que nosotros somos sal de esta tierra, es porque sabe una cosa, que si nosotros no tenemos esa cobertura de parte de Dios para nuestra vida, fácil nosotros se nos va a pegar lo que en el mundo ahorita está. El mundo está corrompido, el mundo está podrido, el mundo está maloliente, el mundo hay muchas moscas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo está el mundo en que nosotros vivimos hoy en día? Está en desgracia nuestro mundo, así como lo oye. Y si el cristiano no logra comprender por qué Dios dijo que nosotros somos la sal de este mundo, de esta tierra, es que porque Dios por lo menos quiere que nosotros, como discípulos de Cristo, podamos nosotros ayudar a que este mundo se mantenga todavía y pueda alcanzar misericordia y ver la bondad de Dios. Amén. Por eso el propósito de Jesús al decirnos a nosotros: vosotros sois la luz de este mundo. Ya cuántas veces nosotros no hemos visto y hemos reflexionado al respecto por qué Jesús dijo que la luz tiene que estar en lugar alto y no en el candelabro, y no tiene que estar debajo del almud, en este caso debajo de las sillas o debajo de las bancas. Y él decía que así sea vuestra luz para que alumbre en este mundo, y se refiere al testimonio de cada uno de nosotros como cristianos. No sé si alguna vez usted ha escuchado a personas cuando evangelizamos. Es donde más escuchamos, lamentablemente, a la gente decir: para ser yo como ese vecino mío que es cristiano, mejor así como estoy bien, porque él está peor, actúa peor que yo. Así me han dicho a mí muchas veces. Y yo sé que alguna vez usted se ha topado con personas decirle de que a este vecino o esta persona o mi hermano o mi familiar es cristiano, pero vaya a ver usted cómo se porta. Y el propósito de Jesús, cuando Él nos dijo a nosotros de que nosotros seamos luz, es porque los ojos de los que nos rodean están a la expectativa cómo nosotros nos portamos, cómo nosotros actuamos en ciertas situaciones que nos pasan en la vida. Y para que la vida de cada uno de nosotros como cristianos pueda tener una guianza o pueda dar esa sazón o ese sabor que Dios espera de la vida de todo cristiano, de todo discípulo, o que pueda dar esa luz o alumbrar aquel lugar que Dios quiere que nosotros alumbremos, lo vamos a lograr únicamente permitiendo a que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, entregarle a Él toda nuestra voluntad. Y no es fácil, déjeme decirlo. Por eso la iglesia, por eso las enseñanzas, por eso que nuestros pastores nos predican. ¿Por qué? Porque cada día de nuestra vida nosotros necesitamos reconocer la necesidad que nosotros tenemos de decirle al Espíritu Santo: ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame.
¿Sabe que el Espíritu Santo nos ayuda? Y yo se lo digo por experiencia. Yo cuántas veces no lo he testificado cómo era antes yo. Y cómo Dios ahora en su misericordia ha cambiado muchas situaciones en mi vida. Eso significa que cuando nosotros le cedemos nuestra voluntad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a permitir, como lo dice en 2 Tesalonicenses que leímos, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado a través de lo que nosotros vivimos, a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que ven los demás por nosotros. Nosotros los cristianos, ¿sabe qué hacemos entre nosotros, nuestros hermanos? Nosotros nos comprendemos. Nosotros oramos los unos por los otros. El otro día el pastor decía en la enseñanza de que nosotros no cometamos el error de criticar los errores de los demás. Porque así como ellos, nosotros también podemos cometer los mismos errores. La Biblia dice que el que esté firme, que se mantenga alerta para que no se vaya a deslizar. Pero eso es lo que nosotros hacemos como hermanos en la iglesia, orar por nuestros hermanos y ayudarnos los unos a los otros para seguir adelante, pero el mundo no. El mundo, cuando nos ve a nosotros fracasar o fallar en nuestra vida como cristianos, o no nos esforzamos para poder dar lo mejor, el testimonio de nosotros allá afuera, nos critican, hablan mal de nosotros. Y lo peor es que, ¿sabe una cosa? No solamente hablan de que no fulano, sino que dicen el cristiano. Entonces, hablan mal del nombre de Jesús. Hablan mal del evangelio. Y es lo que Dios quiere evitar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Él nos quiere dar a comprender a nosotros de la necesidad que hay en nosotros. No solamente de recibir el perdón de nuestros pecados, haber visto la bondad de Dios, sino que también la necesidad de pedirle al Espíritu Santo que siempre Él sea nuestro maestro. Que Él sea siempre el que nos guíe a toda la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de su palabra. Incluso cuando a veces nosotros no sentimos ganas de orar, digámosle al Espíritu Santo, ayúdame a orar. Y así no tenga palabras, usted y que sí va a ver que el Espíritu Santo va a redarguir su corazón y va a sentir algo bonito, aún sin decir ni una sola palabra. Cuando no tenga ganas de leer las Escrituras, dígale al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a leer la Biblia, o a escucharla por lo menos, Señor. Porque ahora ya está esa bendición de poder escuchar la Biblia a través de las Biblias habladas. Y el Espíritu Santo le va a dar a usted ese deseo, ese anhelo en su corazón de hacerlo. Y por eso que nosotros debemos ver esta necesidad tan importante del Espíritu Santo en nuestra vida, para darle a Dios, para darle a Jesús la gloria, la honra, la alabanza que Él es digno de recibir a través de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. El gran don del perdón de Dios agrega también el gran don del Espíritu Santo. Y eso cada uno de nosotros lo recibimos desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero muchos de nosotros le hemos sentido al Espíritu Santo. Amén. Muchos de nosotros hemos tenido la bendición que el Espíritu Santo nos hable audiblemente. Muchos de nosotros hemos tenido la bendición que el Espíritu Santo nos revela algo a través de un sueño. O cuando leemos su palabra, el Espíritu Santo quita esa venda espiritual de nuestros ojos y logramos comprender la verdad del Señor a través de las Escrituras. El Espíritu Santo es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros, y Él, Dios, Jesucristo, su Hijo amado, nos cumplió esa promesa a cada uno de nosotros. Esa promesa que Él lo hizo en aquel entonces, cuando Él estaba con sus discípulos predicando del Evangelio. Una promesa tan maravillosa que Él lo cumplió al pie de la letra. Él es la fuente de poder que posibilita nuestra liberación de lo miserable
de la miserable debilidad que cada uno de nosotros tenemos, hablando del Espíritu Santo, porque el ser humano por naturaleza es débil, es tan débil que nosotros mismos lo hemos experimentado. Como lo decíamos anteriormente, que si no fuera por el Espíritu Santo, no leemos la Biblia, no venimos a la iglesia, allá nos hubiéramos quedado descansando. Yo hoy en la tarde le decía yo al Señor, yo no quiero decir nada más, porque buen horario para llegar del trabajo, pero no, ahí se prefieren descansar y dicen que están cansados. Digo yo, pero si uno también se cansa, todos nos cansamos, todos. Pero el problema es que cuando no hay una disposición de entregarle nuestro corazón al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera con nosotros. El problema es que muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestra vida. Jeremías en una ocasión le tuvo que decir al Señor que el Señor hiciera con él lo que el Señor quería hacer, porque Jeremías como que él sentía que no tenía la capacidad, y el Señor tuvo que darle una revelación a él, lo que tiene la capacidad que tiene Dios de hacer con la vida de cada uno de nosotros, como el barro en las manos del alfarero. Pero debe haber una buena voluntad de nosotros de decirle al Espíritu Santo: haz de mi vida como el barro en las manos del alfarero. Si necesitas quebrantar o romper esta vasija vieja, rómpala, quiébrala, deshácela, vuélvala a moler otra vez y hazla de nuevo. Muchas veces el Señor tiene que hacer con nosotros ese proceso de quebrantarnos, de rompernos, de hacer de nosotros. Hasta a veces el Señor nos ha hecho llorar. Vienen situaciones en nuestra vida que al fin nos hace reflexionar y reaccionar de la necesidad que nosotros tenemos de entregarnos completamente en las manos del Señor para que Él haga de nosotros esos vasos útiles que Él quiere para nosotros. Él quiere usar nuestra vida conforme a su voluntad. Él quiere usar nuestra vida para dar lo mejor de nosotros para Él, y aún lo que no hay en nosotros para darle a Él. Pero necesitamos nosotros entregarle nuestra vida. ¿Y cómo vamos a hacerlo nosotros? Es orar, pedirle a Él misericordia, dejar que el Espíritu Santo haga de nuestra vida una vida diferente y que sea una vida agradable ante los ojos del Señor. Él es poder, Él es poder, Él tiene el poder. Él tiene el poder de cambiar nuestra vida, pero hay algo maravilloso en Dios, que Él es caballeroso. Él no te va a forzar. Mucha gente dice: hasta que Dios no me quite este mal hábito, hasta que Dios no me quite esto, hasta que Dios no me cambie. Es que Él no te va a cambiar hasta que tú tengas la disposición y de doblegar tu orgullo, de doblegar tu humanidad delante de su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, me entrego a ti, que tu Espíritu haga conmigo lo que tú quieres que sea yo. Entonces sí, el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nuestra vida. Va a empezar a cambiar nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas conductas, todo aquello que nos separa del Señor. Todo aquello que no le agrade al Señor, Él comienza a cambiar todo esto en nuestra vida, porque Él es poder, Él tiene el poder de cambiar la vida de todo ser humano. El otro día el pastor hablaba acerca del testimonio de aquel hombre, el loco de la celda 8. Y yo he escuchado también ese testimonio. Es un testimonio impactante. ¿Cómo es que Dios a un loco, un asesino, un degenerado, uno que prácticamente para la sociedad no tenía esperanza, pero Dios lo transformó? ¿Cuántos testimonios no hemos oído nosotros de gente que ha hecho cosas crueles en la vida?
Dios los transforma, Dios los cambia, Dios hace de ellos hombres útiles para el servicio de Dios, y es simplemente porque hubo un día que esos hombres le entregaron todo su corazón al Señor, le entregaron toda su vida al Señor y dejaron que el Espíritu Santo comenzó a cambiar todo eso en su corazón, y ellos comenzaron a ver la gloria de Dios, y ellos comenzaron a darle gloria a Dios y a dar testimonio del poder de Dios en su vida. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que demos testimonio del poder de Dios. El Dios que nosotros servimos, Él es poderoso. Amén. Él es poderoso, Él es tan grande, Él es tan maravilloso, que las obras que hizo con los apóstoles en el comienzo de la iglesia, en el libro de los Hechos, Él puede seguir haciéndolo hoy en día. Amén. Hoy en día nosotros solo hablamos del testimonio o escuchamos de lo que sucedió en la calle de Susa en aquellos años de los 70, cuando Dios hizo un gran movimiento, allá en los 60, allá en los años pasados. Y yo me pongo eso a preguntar, ¿será que hoy en día Dios no puede hacer lo mismo? Claro que Dios puede hacer lo mismo. El problema es que no hay disposición en el cristiano de cederle su voluntad a Dios y comenzar a trabajar, empezar a hablar del evangelio, porque Dios es el que cambia el corazón del hombre, no somos nosotros. Sí, amén. Nosotros solo somos el medio para poder presentar el evangelio de Jesucristo. Cuando leemos la historia de los discípulos, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, 5,000 hombres, 3,000 hombres y así sucesivamente, miles vinieron al arrepentimiento, aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La pregunta es, ¿el mismo de ayer y de hoy es el Dios en que nosotros servimos? Y las obras que Él hizo con sus apóstoles lo puede hacer todavía con nosotros hoy en día. Pero Él espera que haya una disposición en el corazón de cada uno de nosotros para que Él pueda obrar en nuestra vida, y así el nombre de Jesús sea glorificado. Sí, amén. Y más en estos últimos tiempos. La Biblia dice que el deseo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, para que el hombre no se pierda. Pero nosotros necesitamos comenzar a cederle nuestra voluntad al Espíritu, para que el Espíritu comience a Él a obrar en nuestro corazón y podamos nosotros comenzar a darle la gloria a Dios, testificando no solamente de lo que Dios hizo en nuestra vida, sino de lo que Dios puede hacer en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, o de aquellos que aún no han conocido a Cristo en su corazón. La obra del Hijo de Dios por nosotros fue tan maravilloso, fue tan especial, que Él nos ha dejado la gran comisión a cada uno de nosotros de compartir con los demás lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? Nosotros tenemos que comenzar a testificar lo que Jesús hizo. Hay un canto que muchas veces nosotros lo cantamos, y de hecho es algo que escribió el apóstol Pablo también, el que dice, ¿a quién va a enviar? ¿O cómo ellos van a conocer si nadie les predica? ¿Cómo ellos van a saber que hay un Salvador si muchas veces nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer a cada uno de nosotros? Y sabe, hay algo en nosotros que lamentablemente, y el Señor lo ha puesto en mi corazón estos días, es que a veces nosotros somos buenos para poner excusas. Somos buenísimos. Si el Señor nos pagara por excusas, nos volvemos millonarios. Si el Señor nos recompensara por eso. El otro día pasábamos por ciertos lugares y nosotros veíamos cómo la gente está viviendo una vida sin Dios, sin esperanza. Está viviendo una vida como que si el mundo no se acabara, como que si no hubiera necesidad en el corazón del hombre de conocer a Cristo. Pero dice las Escrituras que la mies es mucha, pero los obreros son pocos.
Porque somos pocos los que muchas veces le hemos permitido al Señor o le hemos puesto la disposición en nuestro corazón para poder hacer su obra. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros dice que Él está ansioso que nosotros comencemos a trabajar y a hacer la obra del Señor para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Ese es el propósito de Dios por la cual a cada uno de nosotros nos ha llamado. Amén. Nos ha llamado con el propósito de hacer su voluntad. ¿Cuál fue la necesidad de Jesús? Cuando usted estudia la biografía de Jesús, una de las prioridades de Jesús es hablarles del arrepentimiento a las almas. Es hablarles del arrepentimiento en el corazón del ser humano en aquel tiempo. Y dice que muchos creyeron en lo que Jesucristo les predicaba. Aunque había muchos también que lo rechazaron y lo despreciaron por la enseñanza, porque ellos veían la sabiduría que Jesús tenía. Y en una porción de los evangelios Jesús dijo que las obras que Él hizo aún nosotros mayores vamos a poder hacer. Y pensándolo bien, hoy nosotros tenemos una gran bendición de poder compartir el evangelio de Jesucristo, no solamente aquí en la congregación, sino que cuando estamos allá afuera y a través de los medios de comunicación también. Ahora ya no hay como antes que tienes que pagar una hora de programación, que por cierto es difícil, o muchas veces fue difícil hacerlo. ¿Cuánto era el costo de tener un programa en la televisión para predicar el evangelio? Era demasiado dinero. Pero hoy en día no, ahora tenemos la bendición. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros los cristianos? Muchos estamos desaprovechando esa oportunidad. Compartimos un montón de cosas a través del Facebook, a través del Instagram, a través del Twitter, que ahora ya no es Twitter, a través de otros medios de comunicaciones. Pero nunca compartimos un mensaje, nunca compartimos una palabra, nunca compartimos nada que pueda beneficiar la vida espiritual del necesitado. Y hay mucha gente con necesidades. Y nosotros necesitamos comenzar a ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, darle a Él la libertad y poder nosotros comenzar a trabajar con las personas que nos rodean en nuestro trabajo. Invitemos a las personas, hablemos del Evangelio de Jesucristo, a salir a evangelizar, a salir a regalar tratado a las personas. Así las personas, por cierto, yo ya no tengo tratados, pero ya vi que había nuevos ahí. Yo siempre acostumbro tener tratados conmigo, siempre, en mi troca siempre ando tratados, porque siempre va a haber alguien que, oye, mira, lee esto, mira aquí, mira. Hablarle de Jesucristo, no perder la oportunidad, en vez de estar hablando boberías, como dijo aquel, tonterías. Porque es lo que se habla ahorita en las reuniones después del almuerzo, se reúnen todos los trabajadores y comienzan a contar chistes. Es más, ya ni platican. Todos están con el teléfono ahí viendo videos y puros zombies, como dijo aquel. Uno debe aprovechar esas oportunidades de hablarle de Cristo a esas personas. Ahorita viene a mi mente lo que contaba el pastor del testimonio por aquel muchacho. Imagínense cuánta gente no nosotros tenemos la oportunidad de hablarle de Cristo y no lo hacemos. Y cuando nos damos cuenta, nosotros, esas personas fallecieron. Y es una responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer que nosotros hagamos. Porque ese fue el propósito por el cual el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Los que estaban ahí esperando aquel día que Jesús les dijo que Él iba a enviar al Consolador. Fueron 50 días que ellos estuvieron esperando. Amén. 50 días, dice las Escrituras, que ellos estaban ahí, pendientes de la promesa del Señor. Y cuando el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo comenzó a obrar a través de aquellos hombres que le creyeron a Jesús.
Eso significa que si nosotros comenzamos a creer lo que Jesús dice en su palabra, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la obra de Dios. Vamos a ver a las personas porque hay personas que tienen hambre y sed de justicia. Hay personas que están cansadas de ir y buscar y lo único que están encontrando en las iglesias hoy en día es entretenimiento y no están recibiendo palabra. No están recibiendo el mensaje de Jesucristo. Y hay personas que nos están esperando a cada uno de nosotros. Y es el deseo del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros anhelamos que el nombre de Jesucristo sea glorificado, necesitamos anhelar en nuestro corazón lo que Jesús anheló, lo que sus discípulos anhelaron. Que cuando yo estaba pensando en lo que padecieron los discípulos, los 12, ¿cómo murieron ellos? Por causa del Evangelio, porque ellos amaron lo que su maestro les enseñó. Ahora la pregunta es, ¿amamos nosotros lo que nuestro maestro nos ha enseñado? La muestra de amor hacia algo se hace con hechos y no con palabras. No sé si usted sabía eso. Y muchas veces nosotros lo demostramos a las personas que amamos, a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Bueno, yo no, ¿verdad? A las hermanas con sus esposos. ¿Cómo lo demuestra usted? Con hechos. Porque, oye, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se sentiría su esposa o su hijo y que le dice, no, mi hijo, yo te amo, pero su hijo caminando descalzo o no tiene ropa o necesita comer y no le da comida o necesita un techo y no nada? Que mire cómo sale ahí. Pero sí te amo. A las personas que amamos lo demostramos con hechos, no con palabras. ¿Y sabía usted que los discípulos de Cristo, ellos demostraron con hechos que amaban a Jesús, que amaban el Evangelio de Jesucristo? Esteban fue muerto a pedradas. Pedro fue muerto crucificado de cabeza, dice. A otros los aserraron, a otros los aventaron en precipicios para morir allá estrellados. Cuando usted lee la historia de lo que vivió la iglesia primitiva, se va a dar cuenta usted que ellos padecieron, y lo padecieron porque amaban el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo espera que cada uno de nosotros empecemos a demostrar amor hacia su Evangelio, hacia su palabra, y que lo hagamos con hechos. Amén. Con hechos, no con palabras. Porque de palabras, como dice el pastor, si son de Monterrey, ¿cómo es? Me como 3. O de lengua. Y fíjese que cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él prometió que cuando nosotros íbamos a estar en este Evangelio de Jesucristo, no íbamos a estar solos, sino que Él iba a estar con nosotros a través del Espíritu Santo. Es decir, que su presencia está con nosotros. Amén. Su presencia está en este lugar. Amén. Su presencia mora en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. No estamos solos. Entonces nosotros debemos tomar ese valor, esa iniciativa en nuestro corazón de comenzar a hacer lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, para que no solamente yo y usted o usted y yo crezcamos espiritualmente, sino que vamos a crecer numéricamente también. Es el deseo del corazón de Jesús, es el deseo del corazón mío, y yo sé que es el deseo del corazón de usted. Sí, amén. Pero el Señor nos pide a cada uno de nosotros que comencemos a cederle ahora a nosotros nuestra buena voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo comience a guiarnos a hacer su obra, para hacer su voluntad, y así como lo dice en Colosenses, glorificar entonces así el nombre de Jesús. Dice las Escrituras de que por cada alma que nosotros vamos a alcanzar para que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es una perlita, dice, que se va agregando en su corona que el Señor tiene preparado allá en el cielo. Y si usted quiere buscarla, búsquela. La pregunta es, ¿cuántas piedritas tendrá nuestra corona nosotros allá en el cielo?
Tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. ¿Se acuerdan de ese coro? Y eso es real. Eso es real. Y fíjense que el Señor lo que espera de cada uno de nosotros es que en nosotros haya una buena voluntad de poder cederle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga con nosotros lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Todos los discípulos de Cristo que recibieron el poder y la unción del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ellos le cedieron su voluntad completa al Espíritu Santo. Y por eso que ellos hablaron, ¿qué dice ahí? Otras lenguas. No tuvieron que ir a la escuela para estudiar francés, para estudiar alemán, para estudiar las lenguas que habían en aquel entonces. El mismo Espíritu Santo les dio ese poder, esa autoridad. Y fíjense que hay algo que pasa en nosotros hoy en día, que muchas veces el temor nos impide hablarle del Evangelio a alguien que igual habla el mismo idioma que nosotros, el español. Pero a veces nos da pena hacerlo. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, hablarle del Evangelio a la gente. Como dice el pastor, con una pregunta, con algo, romper el hielo con la gente y comenzar a hablarles de Cristo. Comenzar a hablarles del Evangelio, que hay un Salvador, que hay un Señor que murió en la cruz del Calvario, que perdona los pecados, que es grande en misericordia y que está con los brazos abiertos. Así como un día nos recibió a nosotros, Él quiere recibir a todos los que quieran venir en pos de Él. Pero nosotros somos los llamados a través del Espíritu Santo para comenzar a hacer su obra, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Porque imagine usted alguien que usted logre hablarle del Evangelio de Jesucristo y usted lo vea venir a la iglesia a adorar y cantar al Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Dice las Escrituras que cuando la iglesia crecía por causa de predicar el Evangelio como lo hicieron los discípulos de Cristo a pesar de la persecución, ellos dicen que con gran gozo se reunían, con gran gozo se congregaban y hablaban de las maravillas que Dios había hecho en la vida de todos aquellos hombres y mujeres. Y es lo que Dios espera que nosotros hagamos, que hablemos de las maravillas, de las obras que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y no nos quedemos callados, amén. Porque lo que Satanás quiere es que nosotros nos quedemos callados, que estemos pasivos, que seamos conformistas, que no hagamos nada. Es lo que espera Satanás y es lo que le alegra a él. Pero el corazón de Jesús está triste, está preocupado. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a nosotros con esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo. Y dice la Biblia que cuando se ha predicado este Evangelio hasta lo último de los confines de esta tierra, entonces vendrá el fin. Eso significa, si no ha llegado el fin, es que porque todavía no. Hay muchas almas con necesidad, hay muchas almas que esperan que usted, que yo, que todos nosotros les hablemos del Evangelio. Y ojalá que cada uno de nosotros nos esforcemos, hagámoslo, amén. Como dijo el pastor en otra ocasión, unámonos. Una sola leña no hace, ¿qué dicen? No hace calor. Una sola golondrina no hace verano, dicen allá en Centroamérica. Pero si todos nos unimos, los poquitos que estamos o los muchos que estamos, nos unimos, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, su presencia está con nosotros, y en el nombre de Jesús nosotros vamos a ver cómo Dios se va a glorificar. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios por su Espíritu, por su presencia que todavía está anhelando que cada uno de nosotros comencemos a cederle a Él nuestra voluntad y que aprendamos o comencemos a obedecer el deseo del corazón de Jesús y que Él haga su voluntad, así como dice la oración que Jesús enseñó, así como en el cielo, hágase en la tierra. Y cada uno de nosotros somos llamados
para que el reino de Dios sea predicado y pueda traer salvación a las almas con necesidad. Padre que estás en el cielo, yo quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Quiero darte gracias porque tú nos das ejemplos a cada uno de nosotros, como tú has venido trabajando desde el comienzo de la iglesia, Señor, la iglesia primitiva, como aquellos siervos tuyos que creyeron a la promesa que tú les hiciste, esperaron esos 50 días y se cumplió tu palabra. Y tu palabra dice que tú estás con nosotros. Tú has dejado ese legado tan maravilloso de tu presencia, de tu Espíritu Santo, no solo en aquel tiempo, sino en el tiempo que vivimos hoy en día. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres esforzados para hacer tu obra. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que sin ti nosotros no podemos hacer nada. Que tu Espíritu, Señor, fortalezca nuestro espíritu, nos dé el aliento, nos dé la fortaleza, nos guíe, Señor, nos dé el entendimiento necesario, por favor. Ten misericordia de nosotros. El deseo de nuestro corazón es crecer espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. De igual manera crecer numéricamente, Señor. Ayúdanos a compartir de tu palabra. Ayúdanos a salir y evangelizar. Ayúdanos, Señor, a hacer cada día tu obra. Y que tu nombre, como dice tu palabra, sea glorificado a través del propósito y el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, ten misericordia, porque ¿a qué diremos nosotros si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Si solamente tú eres Dios y no hay Dios tan grande como tú. Tú conoces nuestros pensamientos, tú escudriñas lo más profundo de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro maestro, sea nuestro guía, sea, Señor, nuestra fortaleza, sea el que esté con nosotros en cada momento, en cada día, en donde quiera que nosotros estemos. Por favor, mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, cada hermana. Bendice a nuestros pastores. Bendice a cada familia representada en esta hora, desde el más pequeño hasta el más grande. De igual manera te pido por los que nos ven a través de este medio de comunicación. Levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos e hijas donde quiera que estén, que ellos también anuncien tu palabra, para que tu palabra alcance a aquellas almas necesitadas. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu, por tu presencia en este lugar y en el corazón de cada uno de nosotros. Guarda nuestra salida como guardaste nuestra entrada. Bendice los autos en los que nos transportamos. Que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.